Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, compañeros y compañeras, a nuestra sesión del día de hoy. Estamos ya en jueves 23 de febrero de 2023. Tal como lo platicamos ayer, hoy vamos a tener una clase especial, bueno, una de dos clases especiales. Hoy y mañana vamos a platicar. El tema central será ese, sobre la infografía, especialmente sobre la infografía periodística. Y bueno, ya nuestro invitado especial está ya conectado con nosotros, y pues ya en un momento él tomará la batuta, ¿verdad? De este tema central. Eh, Estamos iniciando justo a las 17:35 para que nos abunde el tiempo. Y bueno, gracias por estar puntuales, y mientras se siguen uniendo los demás compañeros, eh, a ver, ¿quiénes se van a dejar ver el día de hoy? A ver, a ver, a ver. Saludos, Bella Karina. ¿Quién más anda por ahí? Ahí está ya nuestro invitado, licenciado Ángel García, está ya con nosotros. Muchas gracias. ¿Y el resto, dónde están? A ver, no los veo. Ahí anda Pablo. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? Emilio, Julia, Yolanda, muy bien. Bueno, ahora les cuento qué más vamos a tener el día de hoy. Bueno, más que todo en los anuncios, recordarles que la entrega de su reportaje es mañana, ¿verdad? Ya verifiqué la hora y está para la medianoche, así que no hay ningún problema con eso para la compañera que hacía la consulta. Entonces, no se preocupen, que está hasta la medianoche. Eso sí, vuelvo a hacer el recordatorio que no se vayan a confiar, y súbanlo con tiempo. Ya vi que ya al menos 7, 8 personas ya lo subieron, ¿verdad? A ver, Neri Alejandro, adelante. Sí, justamente que está hablando de eso, Lick, fíjese que yo soy el representante del salón, entonces algunos compañeros se me han acercado pues para ver si le podía preguntar a usted si se podía aplazar un día la entrega de ese trabajo. Entonces, aprovechando que usted está tocando el tema así rápidamente, pues le hago la consulta, ¿verdad? Por esos compañeros. Fíjese, Neri, que no es posible, y le digo por qué. La experiencia me demuestra que no ayudan mucho. ¿Sabe por qué? Porque si se pide aplazamiento es porque seguramente hasta ese día se van a poner a trabajar, y entonces da lo mismo, ¿verdad? De aquí a mañana, o correrles 20, 12, 24 horas más. No es que sea mala onda, de verdad, se los digo, pero es por la experiencia. O sea, por eso les di el tiempo prudencial. Cuando estén allá en la realidad, la cosa es así, o un poquito más apretada en cuanto a tiempo. Ya que está Ángel acá, no me dejará mentir, ¿verdad? Entonces, tienen que ser disciplinados en eso, ¿verdad? Entonces, y de verdad, miren, no es que sea mala onda, pero el resultado es el mismo. O sea, no es porque les dé más tiempo, ya lo he comprobado, porque ya lo he hecho en otros semestres, ¿verdad? No es la primera vez que me piden prórroga, y no ayuda mucho. Entonces, es un poco también para crear en ustedes ese hábito de la disciplina, ¿verdad? Ustedes pues tenían la información con tiempo, y creo yo que un poquito más de una semana creo que pues el tiempo prudencial, ¿verdad? Claro, me podrán decir, bueno, la mayoría trabaja, y porque el fin de semana que tendrían sábado, pero es que de verdad, miren, en la realidad las cosas son diferentes, ¿verdad? Y de verdad no es que sea mala onda, pero tenemos que acostumbrarnos a eso, ¿verdad? Y si no, olvídense. También se los digo por experiencia. Cuando les toque hacer el trabajo de grupo, que conlleva un poquito más no de dificultad, pero sí, digamos, otro tipo de detalles, va a pasar lo mismo, ¿verdad? Entonces, le pedimos prórroga, igual nos da. Entonces, quiero que comprendan eso hoy, por favor. Eh, Así que pilas, si ya pudieron, ¿qué? 8 o 9 personas que ya lo subieron. Yo sé que ustedes pueden en lo que les queda de aquí a mañana, ¿verdad? A estas alturas ya tendrían que tener al menos toda la información recopilada. Estamos. Bueno, ¿qué más? A ver, eh, eh, bueno, a ver, Emilio, adelante. Sí, buenas tardes. Solo es que la tarea sigue diciendo que es para mañana, pero a las 12 a.m.
Entonces hoy a Bueno, la medianoche. está AM, va. Entonces es lo que tendría que revisar. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Permítame. Instrucciones. Mm, a ver, editar. Está 24 de febrero. Mira acá, 24 horas. A ver qué pasa. Una vez lo estamos haciendo. Normalmente lo que hay que colocarle ahí es a las 23:59, Lick. Es como Eso normalmente pensé, nos lo cabal, colocan. cabal, lo vamos a probar así, 23:59. Eh, 24, 23:59. Ok, mañana, a ver. Va, ahí está, pues, 23:59. Va, ahí está, pues, 23:59 de mañana, faltando un minuto para las 12 de la noche. No se vayan a desvelar hoy. Bueno, rapidito, antes de pasar con Ángel, recuerden, les puse material ahí para el tema de periodismo digital, ¿verdad? Entonces, eso también atiéndanlo. Es materiales cortos, ¿verdad? Y lo platicamos la próxima semana para no quitar tiempo al tema de la infografía. 17:40 minutos. Vamos a pasar entonces con nuestro invitado especial. Vamos a tener alrededor de, vamos a ver, más o menos 35, 40 minutos, ¿verdad? Que es lo que ya platicamos con Ángel. Tal como igual ya se los anuncié, van a ser 2 sesiones, ¿verdad? Vamos a experimentar porque en otros semestres el tiempo se nos ha quedado corto, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo de esta manera con ustedes y esperemos que todo salga bien. Ángel sabrá cómo maneja la actividad, si él en el transcurso permite que le puedan preguntar si tienen dudas o dejamos un tiempo al final por las dudas que tengan, ¿verdad? Igual puede ser de las dos formas. Les invito a que anoten sus dudas, ¿verdad? Para que puedan hacerlas, ¿verdad? Como consideren, ya sea en algún momento de la participación de Ángel, si él lo considera de esa manera, él nos dirá, o al final, ¿verdad? Dejamos un tiempo ahí para sus consultas, ¿verdad? Entonces, por favor, les pido eso. Así que sin más, les presento a ustedes al licenciado Ángel García, a quien como siempre le agradezco infinitamente su apertura, su buen deseo de colaborarnos sin cobrarnos un centavo, ¿verdad? Yo sé que este tipo de conferencias, de la calidad de conferencias como la que ustedes van a tener, pues no son gratis, ¿verdad? En casi en ninguna parte del mundo y menos en tiempos de pandemia. Sin embargo, Ángel, pues sancarlista también, ¿verdad? De corazón, él lo hace con mucho aprecio, con mucho cariño y de verdad, tal como se los dije, pues yo admiro eso de él y aparte que tiene ese don de saber enseñar lo que sabe, ¿verdad? Y de poder compartirlo con nosotros. Así que, pues ya con este creo que son como, no sé, 4 años por ahí, ¿verdad? Que Ángel, que lo tenemos, ¿verdad? En este curso específicamente y para mí es un verdadero gusto y un honor que él pueda hacer el tiempo y compartir su conocimiento, ¿verdad? Él se va a presentar y les va a compartir no solo parte de su trayectoria, sino que pues lo demás que ya platicamos acerca de la infografía, ¿verdad? ¿Qué es la infografía? ¿Cómo se hace? Un poco de historia, etcétera, etcétera. Ángel García, bienvenido. Adelante. Gracias, licenciado. Muchas gracias ahí por los comentarios. Efectivamente, yo soy sancarlista, licenciado en diseño gráfico. He trabajado cerca de, bueno, ahorita ya casi 22 años en lo que es diseño gráfico y específicamente infografía periódico, ¿no? Digamos que el oficio que yo vengo haciendo de un tiempo para acá a través de diferentes medios, prensa libre, el periódico y actualmente nuestro diario, digamos que ha sido un poquito como hacer periodismo gráfico, así le llamo yo, aunque en los libros de periodismo a lo mejor no aparezca la infografía como género. Desde hace unos qué sé yo, 20 años, casi que en mis inicios, ya se hablaba de la infografía como un nuevo género periodístico, pero por alguna razón todavía no está incluido en los libros. Entiendo que el licenciado Zúñiga lo comprende así, por ello pues me invita a esta charla con ustedes.
Para mí es un gusto compartirles sobre este tema, ya que pues es algo que a mí me apasiona y nada como hablar de lo que a uno le apasiona. Y más si puedo sembrar por ahí la semillita en alguno de ustedes, pues que quiera, digamos, hacer infografía en el futuro, pues yo ya con eso me doy por satisfecho, ¿verdad? Bueno, a comentarles un poquito, como les decía, digamos, para no ahondar ni tardarme demasiado en esto, efectivamente he trabajado ya en diferentes medios, he tenido la experiencia de viajar al extranjero también como jurado en algunos concursos de diseño de periódicos, ¿verdad? Hay un concurso que se llama Malofiec, que se celebra en la Universidad de Navarra de Pamplona, España. He sido invitado ahí, también he sido jurado en los premios NH, que lo que hace es como reunir, digamos, el trabajo periodístico gráfico de periódicos de habla portuguesa y de habla en castellano, y también he sido jurado de esos premios. Digamos que eso como resultado de haber logrado algunos premios previos en los periódicos donde he trabajado. Y digamos, por eso me encuentro un poquito hablándoles del tema hoy. Entonces, yo quisiera de verdad que le pusieran un poco de atención y de verdad si tienen alguna inquietud, como gusten, me la pueden hacer mientras estoy platicando con ustedes o simplemente se la guardan al final y damos un tiempo al final. Voy a intentar ser un poco breve y igual le pido por favor al licenciado Zúñiga que me vaya indicando cuando ya es tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar. ¿Me permite por favor, licenciado, proyectar pantalla? Compartirles. Sí, adelante, Ángel. Muy bien, gracias. Voy a quitar mi rostro de aquí de la exposición. Igual me va indicando si hay algún inconveniente, por favor. Mostrarles primero que, como todo diseñador, yo tengo, digamos, una carpeta colgada por ahí, tal vez la ven más detenidamente ustedes, en Behance. Es una plataforma, una red social que permite, digamos, exponer los trabajos de los diseñadores o periodistas gráficos, como en mi caso, ¿verdad? Aquí tengo algunos de los proyectos que he realizado. Les voy a presentar brevemente este trabajo que hicimos en 2009 en Prensa Libre, cuando era parte del equipo de infografistas de ese periódico. Y aquí hay, digamos, una especie como de proceso, ¿verdad? Desde un bocetaje, un prebocetaje o un bocetaje final, ¿verdad? Que es esta forma como de planear el trabajo que uno luego va a hacer en la computadora, ¿verdad? Hecho a mano. La elaboración de la ilustración principal. Este es un trabajo que se hizo juntamente el departamento de infografía con 8 personas en colaboración con un historiador como jefe de investigación, un editor que revisaba, digamos, como los textos. Y entre las 8 personas del departamento de infografía había ilustradores, como es el caso de Nelson Chuyá, o infografistas como mi persona. Aquí como más o menos una especie como de paso a paso del proyecto, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda, por ahí sonó algo, creo que fue otra cosa. Vamos a desconectarnos un poco. Y este fue un mural armable que se publicó en septiembre de 2009 en Prensa Libre, de 10 dobles páginas, ¿verdad? Que lo que contaba era la historia de Guatemala, ¿verdad? En forma de póster. Cada uno de las partes de ese armable iba contando como desde la época prehispánica, la conquista, la colonia de independencia, la fundación de la república, la revolución de octubre, las sendas democráticas, que era como el periodo presidencial. ¿Alguien tiene una duda, creo? Con gusto.
Alguien por ahí levantó la mano. Fue un mensaje, decía que no se miraba la presentación, licenciado. Ah, muy bien. ¿La pueden ver ustedes? Yo sí. Ah, muy bien. Creo que no hay problema. Sí, ahora sí se mira, creo que fue al inicio. Yo Muy también. bien. Estamos Qué bien. Igual me van diciendo, no tengan pena. Sí, yo a veces me salgo un poquito de lo formal, ¿verdad? Ustedes, con el fin de que fluya, digamos, que haya un feedback, ¿verdad? Entre lo que uno está compartiendo y las inquietudes que puedan tener quienes están escuchando, ¿no? O comentarios, igual si los quieren hacer, es bienvenido, ¿no? Creo que ya de simplemente decirlo, que no seamos, ya quita un poquito la tensión, ¿verdad? Entonces, pues eso, y al final tuvimos la suerte con este proyecto de ser galardonados a nivel internacional, ¿verdad? Este es el departamento de infografía, bueno, pero es, digamos, un poquito como para contarles acerca de mí. Voy a compartirles ahora la charla. Les decía que pues aquí traía un slide de cuando fui jurado en España, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a obviar. Y contarles un poquito acerca de algunos trabajos que me fueron enseñando a mí este oficio de la infografía. Este es un trabajo que hice en Prensa Libre, que digamos que para mí fue uno de los primeros que ya reunía las características de lo que es una infografía periodística. Y van a ir ustedes observando mientras se los voy presentando que hay una especie como de constantes en este tipo de trabajos. Una ilustración principal, como es este quetzalito aquí hecho a mano, ¿verdad? Y hay ilustraciones secundarias, como estas fotografías que están aquí, en donde se explica quiénes fueron los artífices de que el quetzal fuera un símbolo patrio, fuera nombrado un símbolo patrio, por ejemplo. Y algún otro tipo de informaciones del tipo secundario, ¿verdad? Como que el quetzal, digamos, es el nombre o la denominación de nuestra moneda en Guatemala, ¿verdad? Y algunas otras informaciones como este tipo de que está aquí de explicación de cómo se reproduce nuestra ave símbolo, ¿verdad? El tamaño que tiene en relación a una persona, etcétera, etcétera. Si ustedes ven, digamos, no es el mismo tratamiento casi real como el que tiene el quetzal aquí hecho con crayón sobre papel, que el tratamiento que tienen las demás imágenes, que están como más simplificadas. Es algo que es una constante en infografía, ¿verdad? Es como para darle, digamos, algún tipo de importancia a unas cosas sobre otras, ¿verdad? Que eso nos ayude como a ordenar. Entonces, está relacionada la infografía con el diseño gráfico, ¿verdad? Con la parte visual. En este otro trabajo, que es un trabajo que cuenta, digamos, la historia de el famoso ferrocarril de los Altos, ¿verdad? Que existió. Estoy seguro que alguna vez han escuchado el tema, ya sea en una melodía de marimba, como hay una por ahí que tiene su nombre. A lo mejor y no, al igual que yo en su momento, no conocía detalles de este famoso ferrocarril, que sí efectivamente existió. ¿Por qué era de los Altos? Porque había una parte del territorio nacional que era considerada, durante un tiempo fue considerada como un estado independiente. Fue llamado el estado de los Altos, ¿verdad? Que era la región esta de Quetzaltenango, creo que incluía Huehuetenango, San Marcos y otros departamentos del occidente del país. Digamos lo que hoy es Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango. Creo que había algún otro más por ahí. Pero bueno, lo que pretendía este trabajo era como hablar del 85 aniversario de inauguración de ese ferrocarril, pero digamos como ofrecer detalles, ¿verdad? Cómo era el ferrocarril por dentro. Digamos que lo que hace la infografía es justamente mostrar, exponer, ¿verdad? Meterse dentro de las cosas para contarlas y para explicarlas todo visualmente, ¿verdad? Es algo que con texto
A lo mejor se puede hacer una muy buena crónica, una muy buena descripción, ¿verdad? Pero que visualmente, algo que a lo mejor con una fotografía no se podría, seguramente no se podría, mostrar al mismo tiempo lo externo como lo de adentro, ¿verdad? Y es algo que sí nos permite hacer la infografía a través de, digamos, el lenguaje infográfico. Mostrar un objeto por dentro utilizando una ilustración y explicando qué es lo que hay dentro. Es una constante, como lo decía, en la infografía. O este otro tipo de trabajo, esto es una hermosa ilustración de Nelson Chuyá, uno de los mejores ilustradores de Guatemala, según mi opinión, que es un poco, digamos, explicar todo lo relacionado a la de símbolo. ¿Verdad? Ven ustedes la constante, hay una ilustración principal explicativa, luego hay ilustraciones secundarias que pretenden hacer lo mismo, explicar y ofrecer detalles acerca del tema. Hay un mapa, son como constantes. Estos son trabajos hechos, digamos, algunos en equipo, otros individualmente, en los periódicos donde he trabajado con las personas con las que hemos trabajado. Este es un trabajo de nuestro diario que nos cuenta, digamos, detalles a través de una gráfica de cómo es el estadio de Quetzaltenango. Este es otro que lo que hace es mostrar, digamos, un resumen de la participación de Guatemala en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Hasta entonces era como la participación, vamos a ver, número 14, porque llegaba a Río 2016. Aquí todavía no está la de Tokio, ¿no? Pero lo que pretendíamos con el trabajo era mostrar quiénes habían sido los atletas que nos habían representado, los abanderados, incluso el número de atletas por deporte, ¿verdad? Aquí vemos tiro, vemos natación, lucha, esgrima, ciclismo en la primera participación de Helsinki, ¿verdad? 1952. Y así vamos olimpiada por olimpiada. Vemos, por ejemplo, aquí en México 68, ¿verdad? Guatemala participó por primera vez en fútbol y por eso el número de atletas aquí tan grande. Y en esa ocasión la selección llegó a cuartos de final, ¿verdad? Algo, digamos, que no había ocurrido nunca en una competición internacional de este tipo. Y de hecho creo que ya nunca volvió a ocurrir, ¿verdad? Y en Olimpiadas al menos. Y aquí vemos que la ilustración lo que nos cuenta es como las participaciones más destacadas, quiénes habían sido los atletas quiénes han sido los atletas que nos han representado, digamos, consiguiendo un honroso puesto en las justas en las que han participado, ¿verdad? Vemos aquí el caso de Osvaldo Méndez Bruje, que participó en las primeras Olimpiadas, ¿verdad? Consiguiendo un cuarto lugar. Luego vemos aquí otros, como por ejemplo la medalla que ustedes ya saben, ¿verdad? de Barrondo conseguida en Londres 2012. Y así la participación más destacada de los connacionales, ¿verdad? Entre otros detalles, hay detalles aquí como, por ejemplo, estos datos de cuántos atletas nos han representado y en qué disciplina, que es este gráfico de aquí abajo. Y vemos, por ejemplo, que en tiro nos habían representado hasta 2016 44 atletas. Otros detalles como que en fútbol 53, ¿se entiende? Porque es un es un juego de equipo, de conjunto, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, que en atletismo hasta 2016 era la mayor participación que se había tenido, con el mayor número de atletas, 59, por ejemplo. Y así una serie de detalles, ¿verdad? Como por ejemplo este de una participación de un artista, ya que antes, no sé si lo volvieron a retomar, pero creo que la habían suspendido, también había un concurso de pintura o de arte en cada olimpiada, y tuvimos una representación destacada de una pintora. Y así una serie de detalles, quién fue el atleta más longevo, quién fue el más joven en todas las justas hasta el momento. O este otro tipo de trabajos, les digo, la constante, una ilustración principal
ilustraciones e informaciones secundarias, fotografías. Este es un fotomontaje, esto quedó en el centro de la ilustración principal. Ven mapas, ven un gráfico, una especie de gráfico de fiebre, un mapa otra vez, en detalle. Este otro tipo de trabajo que fue, digamos, cuando se estaba haciendo el proyecto este del Instituto de Museos de la Marimba, ¿no? En los terrenos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. La constante, una ilustración principal explicativa, como aquí, una ilustración principal explicativa, otras secundarias, el texto de una nota, este otro, una nota. Aquí hay una línea de tiempo, una ilustración principal. Van viendo ustedes como las constantes, ¿verdad? Por este otro trabajo. Una ilustración principal. Si tuviéramos que decir, vamos a ver, en 2 o 3 palabras, un sinónimo de la palabra infografía, o que nos diga el significado de la palabra infografía, podríamos decir que, digamos así fácil, así como suena, podríamos decir infografía, podríamos decir información gráfica. Aunque ya luego, si queremos ser puristas y quisiéramos saber más a profundidad acerca del tema, pues tendríamos que leer un poco más del tema, leer libros, etcétera, etcétera. Pero a grandes rasgos es información gráfica. Una infografía también es sinónimo de ilustración explicativa. Este es un trabajo más reciente, con motivo de la nominación al Grammy el año, ¿qué fue? El año pasado, de Arjona, ¿verdad? Ricardo Arjona. Una serie de datos que recopilé. También hice, yo acostumbro en mis infografías ir un poco más allá, en el sentido de que yo a veces me ofrezco para hacer la nota, ¿verdad? Entonces yo desarrollé la notita, entrevisté a Pablo Alvarado de Luz Nahual y entrevisté a un locutor, Francisco Chinchilla, que también es paisano mío. Y les pregunté acerca del artista, ¿verdad? Me dieron alguna serie de opiniones, digamos eso como para enriquecer el artículo. Luego, este tipo de información que volqué aquí, digamos, verticalmente. Es toda, digamos, la discografía de Ricardo Arjona. Y trato de hacer vamos a ver, un recuento de cada uno de las canciones de acuerdo a la temática, ¿verdad? Y aquí, digamos, por ejemplo, las que están en rojo hablan de amor y despecho, ¿verdad? Las que están en negros hablan, se refieren principalmente o son una crítica social de parte del autor, ¿verdad? Hay otro tipo de canciones que son dedicadas a familiares y otras temáticas, ¿verdad? Algunas otras que son, digamos, republicadas en los discos, otras que son biográficas, otras que hablan de países, otras de soledad. Y hago también aquí, digamos, una especie como de aclaración de que algunas de las canciones no las escribió Arjona, como a lo mejor la mayoría creíamos o creemos. Entonces aquí hago un recuento disco a disco. Una cosa interesante también es, por ejemplo, que en esa oportunidad hice algo que no había hecho, digamos, saqué, digamos, las letras de todas las canciones, de cada disco, ¿verdad? Y utilizando una aplicación para hacer, digamos, una nube de palabras, es una especie de gráfico informativo. Con esa aplicación pude, digamos, en la nube, ver qué palabras eran las que más usaba Arjona en sus canciones. Y ven aquí destacadas, por ejemplo, la palabra amor, la palabra vida, la palabra quiero, la palabra nada, nadie, etcétera, etcétera.
Eso fue todo un procedimiento, toda una aventura, ¿no? Para hacer este tipo de trabajo. Y aquí luego también contarle a la gente, digamos, las letras de las canciones de Ricardo Arjona que han cantado otros artistas, ¿no? Etcétera, etcétera. Otra serie de informaciones, como por ejemplo que digamos, consiguió ser uno de los live streaming más vistos, ¿verdad? Durante la pandemia. Y este fue el disco por el que se denominó en esa ocasión, el año pasado. O el caso de ser uno de los videos más vistos en las redes, el disco de la canción Mi País, entre otras informaciones. Vamos a ver. Perdón que me salga, pero si le doy reducir me tardo demasiado. De nuevo, y otro tipo de gráficos, ya ven ustedes la constante de la que les hablo. Ilustraciones principales, ilustraciones secundarias, mapas, unas ilustraciones mejor detalladas o más realistas que otras como estas simples. Textos, un titular, una introducción, ya van viendo ustedes como las constantes. Esto igual. Cuando regreso yo a nuestro diario, porque me había ido un tiempo, me ofrecieron la oportunidad de casi que ser yo el encargado como de una sección, ¿verdad?, que se llamó Aprendografía. Ya ven ustedes aquí la especie de logo que está aquí, ¿verdad?, que se publicó durante varios domingos, vamos a ver, como de abril hasta diciembre del año pasado. Y cada domingo tocábamos una temática distinta, ¿verdad? Tuve la oportunidad yo mismo de investigarlo y yo mismo hacer un texto. Eso creo yo que fue en gran parte por el trabajo que habíamos venido haciendo, vamos a ver un poco más rápido, en años anteriores. A la orden. ¿Alguien tiene una duda, creo? Emilio, adelante. Adelante, Emilio. Buenas tardes. A la orden. Es que estuve ahí. ¿Me escuchan? Sí, a la orden. Es que he visto también una como constante en cuanto al pintado, que es como desvanecido y Ajá. un poco entre realidad y dibujo. Así es como se hacen las infografías, o es un estilo propio. Sí, yo creo que es parte de, digamos que la misma experiencia le va enseñando a uno cuándo utilizar un determinado tipo de recursos gráficos y cuándo no, porque digamos también se puede hacer infografías, como seguramente les mostraría mañana. Se pueden hacer fotografías solo con, vamos a ver si tengo aquí. Se pueden hacer con ilustraciones o se puede hacer con fotografía, como este caso de la infografía del tamal. Vean ustedes que aquí utilicé fotografía. ¿Por qué? Porque, digamos, yo normalmente cuando hago una ilustración busco una fotografía de base, ¿verdad? Pero, digamos, la fotografía era lo suficientemente buena, lo suficientemente clara en explicar lo que yo quería, que me decanté por usar una fotografía, ¿verdad?, como imagen principal. Pero, digamos, con el fin de hacer una especie como de secciones en el gráfico, de lo que se pueda leer primero y lo que se pueda leer después, digamos, lo que voy haciendo es como jugando con eso, ¿verdad? La información secundaria, digamos, le bajo de intensidad, por eso ven ustedes esto que está lineal aquí arriba, ¿verdad? Esto otro que ciertamente está como fotografía, pero está más pequeño, ¿verdad? Es decir, no se roba tanto el show como si se roba esto que está aquí al centro. Entonces, yo creo que son decisiones que el infografista va tomando en el camino, ¿verdad? Yo sí soy de la idea de que no debe prevalecer un estilo, aunque a lo mejor, aunque uno lo trate de evitar siempre, va a haber una especie como de estilo. Y yo lo que trato de hacer es más bien ir como adaptándome al tema
y el tema me va dictando a mí como qué técnica usar, qué recurso gráfico usar. Pues, si es, digamos, más artístico, si es menos artístico, si puedo utilizar una fotografía, si puedo utilizar una acuarela hecha a mano, o si hago una técnica mixta, ¿verdad? Que luego paso por computadora, etcétera, etcétera. O sea, no necesariamente tiene que ser el mismo estilo en cada gráfico, ¿verdad? Sino puede ir variando uno de acuerdo a la temática, como por ejemplo, vamos a ver si tengo aquí, como por ejemplo usar 3D, ¿verdad? Objetos en 3 dimensiones, ya que esto nos permite como mostrar el volumen de los edificios, de la arquitectura. Esto igual es 3 dimensiones, pero si se dan cuenta no está a todo color porque lo que se quiere destacar son nuestros paneles. No sé si eso responde un poco a su pregunta. Sí, sí, gracias. De nada. Igual vamos a ahondar mañana, si Dios lo permite, vamos a ahondar en cuanto a eso, en cuanto al estilo, en cuanto a la técnica. Porque mañana, si Dios lo permite, vamos a hablar de cómo se hace el gráfico. Ahorita veníamos hablando como generalidades, qué es. Aquí es más fotografía, aquí por ejemplo es un 3D, un fotomontaje, esto es más del tipo mapa sencillo. Pero digamos, ¿qué es infografía? Hasta el momento eran como grandes rasgos. ¿Qué es infografía? Digamos, si consultamos en la Real Academia, podríamos decir que digamos, la que más tiene que ver con lo que yo hago es esta número 3, aunque la primera tiene que ver, pero no tanto como la 3. Infografía es una representación gráfica que apoya una información de prensa. Es en resumen de lo que es infografía. Aunque primeramente el término es anglo, ¿verdad? Viene del inglés, ¿verdad? Y lo que quiere decir es que son imágenes mediante computadora, ya en términos generales, ¿verdad? Atendiendo al origen de la palabra. Pero digamos, el significado ha ido evolucionando a este número 3, representación gráfica que apoya una información de prensa. Digamos, es importante también que sepamos el significado de visualizar. Cuando hacemos una infografía, lo que hacemos es transformar los textos en imágenes. Entonces hacemos ese ejercicio de representar imágenes, fenómenos de otro carácter, ¿verdad? A términos visuales, ¿verdad? Imaginar, formar en la mente una imagen visual de un concepto abstracto, ¿verdad? Hacer visible una imagen, lo que es visualizar, ¿verdad? ¿Mediante qué? Mediante gráficas, y luego vamos a ver algunos ejemplos, digamos, que existieron antes. Vamos a ir un poquito rápido por aquí. Podríamos decir que uno de los inicios de la infografía, a lo mejor Leonardo da Vinci fue uno de los iniciadores de la infografía como tal. Aunque, digamos, alguien me puede decir que no, que inició en las cavernas, ya saben, ¿verdad? Que la comunicación, todo mundo que inició en las cavernas, ¿verdad? Pero bueno, digamos, ya en Leonardo da Vinci es muy patente, digamos, ya es muy, digamos, determinante el uso de imágenes e ilustraciones, ¿verdad? Imágenes que apoyan a textos, ¿verdad? Textos que apoyan a las ilustraciones, ¿verdad? La relación entre textos, y lo que hacía Leonardo da Vinci era una serie de cuadernos con notas, ¿verdad? Y él iba, mediante la observación de cadáveres en la morgue, él iba haciendo apuntes. Lo que él quería era representar lo más fiel posible la anatomía humana en sus obras. O este trabajo que lo menciono yo mucho, que es un ejemplo, digamos, imagínense ustedes, de 1869 y parece un gráfico actual. Se los explico así rápido. Es un cartógrafo francés. ¿Por qué se los traigo a colación? Porque para muchos tal vez esta es la infografía, la mejor infografía de la historia, ¿no? De los gráficos, ¿verdad? Y les voy a explicar un poquito para que vean ustedes la relevancia que tiene, qué tipo de información nos ofrece.
Este es como contar de una forma gráfica una campaña militar. Es digamos, el recorrido del ejército de Napoleón de un punto de Europa hacia Moscú, ¿verdad? Y el retorno del ejército y el grosor, digamos, de esa línea beige, lo que nos va contando es el número de soldados que salieron, el número de soldados que llegaron a Moscú, el número de soldados que salieron de Moscú y el número de soldados que llegaron de regreso, a donde partieron, ¿verdad? Y mientras se va adelgazando, en el transcurso del recorrido se va adelgazando esa línea, lo que va pasando es que hay bajas, porque ellos están teniendo un enfrentamiento contra los rusos, ¿verdad? Contra el ejército rojo, ¿verdad? Y esto no es más que la retirada, al ver que no podían tomar Moscú, ¿verdad? Pero bueno, ya ustedes tendrán tiempo ahí para revisar en la historia, digamos, detalles de esta campaña, pero aquí en gráficos, gráficamente lo que se cuenta es esa campaña. Vean ustedes detalles como, por ejemplo, que cuando se atravesaron este río, el ejército se redujo aquí en la línea negra, se redujo a la mitad. Aquí en esa parte. ¿Por qué pasó? Porque, digamos, el río estaba congelado. Había un invierno cruel, ¿verdad? Que lo que pasó es que mientras venían en retirada los soldados escapando del ejército rojo, quisieron atravesarlo y muchos fallecieron en el intento, entre otros. Entonces, es un cruce de informaciones como una información geográfica, porque nos ofrece accidentes geográficos. Aquí hay una especie como de fiebre que nos va diciendo, digamos, las alzas y las bajas en las temperaturas, y nos ofrece geografía, porque nos sirve también como de mapa para identificar el punto de salida, el punto de llegada, y para que nos, digamos, hagamos la idea clara de la ubicación, ¿no? Y vamos a ver. Básicamente, digamos, los componentes que tiene una infografía son tres: información, diseño e ilustración. Y vamos a ver un ejemplo concreto. Me gusta mostrar este ejemplo ya que creo yo que es muy adecuado como para comprender, ¿verdad?, cómo es que se conjugan estos tres elementos. Esta es una infografía que ustedes ven normalmente en las primeras páginas de un periódico, o al menos en el diario donde yo trabajo, ¿verdad? Y lo que trata de contar es cómo ocurrió el accidente, cómo ocurrió el asesinato, ¿verdad? Es una infografía de suceso. Y el insumo principal de la infografía es la información. Se dieron cuenta de los tres componentes, de la información, diseño e ilustración. Y el insumo de información está, digamos, representado aquí con un documento Word que el redactor, o que a veces que el mismo infografista levanta, o que digamos, escribe, ¿verdad? Un titular, una entradilla, el paso 1, el paso 2, el paso 3 y la consignación de una fuente informativa. También se constituye un elemento informativo o una fotografía que pueda tomar el reportero en el lugar de los hechos, ¿verdad? Ya que esto le va a ayudar al infografista o el artista visual o al periodista visual, ¿verdad?, para realizar la infografía, determinar de qué color eran los vehículos, qué tipo de vehículo era, cómo quedaron unos en relación a los otros, ¿verdad?, cómo era el lugar. Y este es el componente de diseño: qué tipografías voy a usar, qué colores voy a usar, ¿verdad?, qué tipografía voy a darle a la consignación de la fuente informativa, qué tamaño de tipografía voy a tener en mi titular, en la entradilla, el formato, qué tamaño voy a usar, que son, digamos, aspectos de diseño, del componente de diseño. Información, diseño. El componente ilustrativo. En este caso particular, mediante un programa de computación de 3D, yo estoy utilizando la información para determinar cómo quedaron un vehículo en relación al otro, determinar cómo fue el accidente. Y al final hago una imagen fina y al final
todos los elementos. ¿Qué componentes dijimos? Información, diseño e ilustración. Esto se constituye en una ilustración, luego de elaborarlo en un programa 3D. Ahora digamos rápidamente para qué sirve una infografía. Y esto es un poco lo que hemos visto, digamos, como consignación de información de los gobiernos, digamos. El licenciado Zúñiga me va diciendo cómo andamos de tiempo. ¿Nos dará tiempo para explicar un poco esto, licenciado? ¿O lo posponemos? Estamos nos quedan 5 minutos, Ángel, Muy bien. ¿verdad? Si minutos. está usted de acuerdo, podríamos dejarlo aquí y yo igual lo continúo mañana. Gracias a Dios Sí, que tenemos el tiempo para continuar. Sí, me parece, o alargamos 2 minutos más. Pregunto si tienen alguna pregunta, porque si tienen alguna duda, alguna consulta, podemos aprovechar un par de minutos para eso y cerramos hoy y seguimos mañana. Ahí está, a ver si hay preguntas. Está Maite, está Jimena, que quieren intervenir. Vamos con Maite y luego con Jimena. Adelante, Maite. Gracias, licenciado. Buenas tardes a todos. Hola, Ángel, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Jimena. Maite, perdón. Maite, sí. ¿Qué programas utilizas para realizar las infografías? Gracias, Maite. Sí, yo normalmente utilizo, bueno, casi todos en el gremio utilizamos programas de Adobe. Utilizamos Photoshop, utilizamos Illustrator, algunas veces InDesign. Seguramente ustedes los han escuchado o tal vez ya son usuarios de esos programas. Y luego utilizamos programas para representación en 3 dimensiones, como yo utilizo mucho uno que se llama SketchUp, que se escribe como SketchUp, como boceto arriba. Ustedes son expertos en inglés seguramente. Pero bueno, yo específicamente porque me parece, digamos, un programa muy fácil de usar. A lo mejor mañana tengo la oportunidad de mostrarse con detenimiento. No, seguramente vamos a tener tiempo, ¿verdad? No sé si eso responde a la pregunta, Maite. Gracias. Sí, muchas gracias. A la orden. Igual estoy a la orden para alguna otra pregunta, con mucho gusto. Yo tenía una duda. Bueno, yo tenía dudas si todavía para hacer las infografías primero las dibujaba en papel o ya trabaja directamente en las aplicaciones. Gracias, sí. Gracias, Ximena. Sí, mañana vamos a platicar un poco de eso. Yo aconsejo, ¿verdad? Desde mi propia experiencia, que lo mejor es siempre, luego de tener, digamos, el tema o de tener la investigación sobre el tema, hacer un boceto, como ustedes vieron ahí en algunos de los ejemplos. Y eso, pues, obviamente es a mano, ¿no? Lo que nos va a servir ese boceto es como para planear cómo hacer el trabajo después en computadora, es lo que aconsejo. Yo conozco a gente que trabaja directamente sobre la computadora, ¿no? Yo personalmente no puedo. Ya me acostumbré, digamos, a eso, a proyectarlo en una hoja de papel, en un cuaderno, en cuanto a la planeación. Pero si usted se refiere, por ejemplo, a el trabajo de la ilustración, algunos de ellos sí, digamos, he utilizado una fotografía de base y luego calco esa fotografía, asurando o, digamos, dibujando con un lápiz encima. Yo luego van a ver ejemplos de algunos de los trabajos que tienen este proceso. Ya que de acuerdo a la temática que estoy trabajando, creo yo conveniente hacerlo así para que le dé cierta calidez, digamos, a la presentación general del trabajo. Un caso específico, si quieren les comparto aquí rapidito. Tal vez para darme a entender mejor. Este trabajo. En la elaboración final, digamos, yo utilizo un fotomontaje. Utilicé un fotomontaje, pero digamos,
me parecía a mí que el hacerlo manualmente o casi artísticamente, ¿verdad? Me iba a ayudar para que el tema no pareciera tan chocante a la vista, ¿verdad? Porque aquí estoy hablando de una malformación congénita, ¿no? El presentar una fotografía de un niño con esta malformación puede ser chocante a la vista, ¿verdad? Y digamos, si yo quería un ángulo específico, iba a ser como demasiado incómodo buscar un modelo con esta malformación y luego pedirle que pusieran tal o cual ángulo, ¿verdad? No imposible, pero digamos, en lo personal, cuando realicé el trabajo me parecía algo inapropiado, ¿verdad? Entonces terminé decantándome por hacer algo más artesanal. Y ya luego mañana vamos a ver detenidamente un poco de esto. No sé si eso responde un poco a la pregunta. Sí, muchas gracias. A la orden. Yo quería preguntar, el proceso de la infografía, ¿cómo es que se va realizando? O sea, ¿sobre qué nota eligen que se va a hacer infografía? Y cómo es el trabajo suyo. Ya nos aclaraba, por ejemplo, con la infografía de Arjona, de que usted se ofreció a hacer la nota, pero Ajá. ¿cómo es el trabajo con el periodista con respecto a alguna otra nota y cuánto tiempo tiene para desarrollarlo? Excelente pregunta, sí. Sí, digamos que de un tiempo para acá hemos tratado como de practicar, ¿verdad? Que el infografista no solo esté esperando, digamos, que le digan qué hacer, ahí sentado en su lugar, ¿verdad? Fíjate que esas son decisiones que pasan por el editor, ¿verdad? El editor encargado de la sección donde se va a publicar. El editor dice, necesito que este accidente tenga una explicación gráfica. Entonces viene él y solicita al departamento de infografía. El infografista, digamos, espera que le digan qué hacer, que le pasen, digamos, ya vieron ustedes ese Word que yo les compartía, que les pasen la información, que le pasen la información para luego ya tratar de resolverla en un programa 3D o en el programa en que vaya a resolverlo. Pero, digamos, es lo que se estilaba antes, ¿verdad? Pero de un tiempo para acá se ha venido como proponiendo esa, ¿cómo le diríamos? Se me fue la palabrita que les iba a decir. Que el infografista sea también, digamos, alguien que propone temas, ¿verdad? Es decir, no solo esperando ahí que le asignen una infografía, sino él pensando, tal día le van a entregar un Grammy a Ricardo Arjona, ¿no? Sería bueno contar algo acerca de su carrera musical, de su trayectoria artística a través de una infografía. Entonces, en los ratos que por ahí no me asignan infografía, yo me pongo a hacer mi propia propuesta, ¿verdad? Y gracias a Dios los departamentos de redacción se han ido acostumbrando a esa dinámica, ¿verdad? Tanto los infografistas como la redacción misma. Entonces, ya no es un departamento que solo espera que le digan qué hacer o un departamento de servicios, sino es un departamento que propone contenido, ¿verdad? Entonces es un poco la dinámica que se acostumbra ahora en las redacciones, ¿verdad? A diferencia de antes, como le decía. No sé si eso responde, Eliezer, la pregunta. Sí, muchas gracias. A la orden. Bueno, creo que por hoy ahí estamos. Les puse ahí en el chat que pusieran su nombre y su número de carnet para la asistencia, ¿verdad? Lo vamos a hacer también mañana, ya al finalizar, porque creo que es importante, ¿verdad? El que deja registro de su participación en este tipo de actividades, compañeros. Esa fue apenas la primera parte. Mañana estoy seguro que va a estar más emocionante con lo que Ángel nos va a compartir, ¿verdad? Así que, pues nos vemos y escuchamos mañana, ¿les parece? Siempre a las 17:30 y están a tiempo ahí para cambiarse a su segundo periodo. Gracias, Ángel. Nos vemos y escuchamos mañana. A la orden, un gusto. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Feliz tarde. Cuídense. Feliz Chao. tarde. Cuídense. Feliz Nos vemos noche. mañana. Adiós. Feliz noche. Feliz noche.